Nosotros llegamos de Rafaela, provincia de Santa Fe, cuando yo tenía entre 4 y 5 años. Mi papá había comprado la usina de Colonia Carolla, así que nos instalamos en Colonia Carolla. Ahí fue donde residimos apenas llegamos de Santa Fe. Y las usinas eran propias, con motores, viste, que todas tenían dueño. Y el dueño anterior había sido un señor de Rosario, que era amigo de mi papá. Él ya no quería tener la usina y le habló a ver si le interesaba y por eso llegamos a Colonia Carolla. Pero industrias, poco y nada en esa época. Así que más que todo eran todas casas particulares lo que había. Yo creo que la única industria que ya estaba en esa época era la carollense. Pero otra cosa importante no creo. Estuvo muchos años papá con la usina, muchos años, hasta que después, cuando ya creció mucho Colonia Carolla, ya ese tipo de usinas no daban, ¿viste? Con dos motores, tenían dos motores grandes, pero ya entonces se hizo cargo la municipalidad de la usina y ahí ya creo que conectaron con Córdoba, no me acuerdo cómo fue, pero ya necesitaba otro tipo de energía ya, Colonia Carolla. Jesús María va creciendo paulatinamente, no fue un momento que creció, sino que vos veías que crecía y siguió creciendo y poniéndose linda como está ahora. Y sí, mira, a la tarde era pasear en la Plaza San Martín, caminar por la Plaza San Martín, ese era un paseo. Después los días domingos teníamos esos bailes, los matines, y bueno, ahí se terminaban nuestras salidas. Cumpleaños nuestros, sí, viste, reuniones familiares, sí había. Y mira, las fiestas más importantes siempre eran las cenas del 25 de mayo, por ejemplo, esas eran cenas. Había acontecimientos que eran las cenas en el Hotel Plaza, que era lo más distinguido que teníamos aquí en Jesús María. Reuniones ahí, sí. Donde está ahora la óptica de Bergoglio, donde estaba Cosiani, más o menos ahí, estaba el hotel del... Ay, ¿cómo se llama esta gente? Papalia. Y en la esquina había un bailable para gente grande, se había hecho, pero varios años después de lo que te estoy contando, que se llamaba el Esmar, que era una confitería bailable, pero para gente grande, justo en esa esquina, de la familia Asís. Sí, hay muchos acontecimientos ahí, pero todo para gente mayor. Mira, estuvo varios años, y justamente cuando se dejó eso, se trasladó la tienda a la nueva ahí a esa esquina. Mira, en esa época de las mujeres, de todos los que viajamos a estudiar, como te digo, estaba la Mabel Gacia, que había hecho farmacia, después estaban 3 chicas o 4 que habían hecho profesorados, y las demás éramos todas maestras. De hablar de la universidad, muy pocas. En bicicleta nos veníamos de Colonia Carolla de noche, dejábamos las bicicletas cerca de la estación en una familia amiga y tomábamos el coche motor. Cuando regresábamos, otra vez buscábamos la bicicleta y íbamos para Colonia Carolla. Viajábamos muchos chicos de Jesús María en el coche motor. Ese era nuestro vehículo. Para nosotros divertidísimo, imagínate. Yo creo que eran más alumnos que pasajeros, así que tremendamente divertido el viaje. Y las chicas Guma, las chicas Lépore, Estela y Cuca, Aisalá, que viajaban también los chicos y después Ramallo, las chicas Ramallo, las chicas Vela, que la mamá era Colombo, sí, Gulú, también estas chicas Gulú, después la chica Pajón, éramos un grupo de varias. Prácticamente de las chicas que viajábamos en esa época era toda para magisterio. Colegio Huerta era un colegio grande, de muchos alumnos y pupilas. Y estaban 2 colegios importantes en esa época, que era
las Mercedarias y el Colegio del Huerto, colegios grandes y con muchas niñas pupilas. Las que cursaban otras carreras, en vez de hacer magisterio, iban al cargo porque hacían bachillerato. Bueno, después apenas nos recibimos, todas desesperadas por trabajar, imagínate, yo enseguida empecé a trabajar en el Colegio del Huerto, trabajé un año. Al año siguiente, tuve una suplencia larga en Puesto Viejo, y después ya me nombraron a la escuela La Prida y ahí nomás seguí. Yo cuando llegué ya era, al principio era escuela de niñas, y después de unos años a las dos escuelas las hicieron mixtas. La Olmos, que era la directora de la escuela de la mañana, era brava y era famosa. Después, la que era directora de la Escuela Nacional, que se llamaba en ese momento, con un edificio muy viejo que ya no está, que era Sarela Moyano, Gioconda Biondi, también de la Escuela de la Mañana, y después las directoras de la escuela por muchos años fueron las Ramallo, señora Ramallo. Y nosotros en nuestra escuela tuvimos mucho tiempo a una señora Rosati, y después ya fueron cambiando, viste, cada tantos años se cambiaban las directoras. Cuando yo llegué, estaba la señora de Inar, la señora de Bría, bueno, otras dos maestras que venían de Córdoba, Olguita Nievas, que fue la esposa de Gatica después, una de las chicas Humas, que estaba trabajando también, una señora Roy de Casal, y bueno, éramos 6, 7 maestras cuando yo empecé, poquitas. Esas eran las primeras que tuvieron. Y maestros pocos, mira, después apareció el maestro Palacios, que fue el primer director que tuvo la escuela Morandini, Roya, que fue director de la escuela de la mañana un tiempo, y bueno, y maestros varones, yo creo que ahí nomás. Yo empecé con un tercer grado, estuve creo que 3 años, después tuve 2 años o 3 en un quinto, y después ya pasé siempre a sexto grado primero que era, y después séptimo, siempre en el último grado del colegio. Fui vicedirectora, bueno, porque me tocó, porque era por antigüedad, ¿viste? Pero yo extrañé muchísimo el aula, a mí lo que me gustaba era el aula, la parte directiva no. Aparte de ser compañeras, éramos amigas todas, entonces que nos reuníamos, que estábamos juntas, que teníamos los chicos. Entonces, de todas las compañeras terminamos siendo muy amigas siempre. Sí, después viste que cuando vos salís ya de la escuela, a veces no te ves tanto, se va perdiendo un poco el lazo, ¿no? Pero sí, seguimos siendo amigas, lógico. Era Norma Casali, María Isa, una de las chicas Guma que trabajó también ahí, Matilde Colombo, ¿quién más? Estaba la señora Teresita Micolini. En este momento, dada como está la institución y la indisciplina y todo lo demás que se ve, no sé si me sentiría cómoda. Nosotros vivimos en otro ambiente en la escuela. Y bueno, mire, yo como estoy alejada, diríamos, ya de muchos años de la escuela, no sé muy bien cómo se desenvuelve la escuela, pero yo lo que les diría que a mí me parece responsabilidad de la maestra que salga un niño de la escuela primaria y no sepa leer y escribir, interpretar un texto y desenvolverse en el secundario. Eso me parece que algo está fallando. Cuando ves las estadísticas que ni siquiera la mitad de los que empiezan el secundario lo terminan, eso es tremendo. Que se cuidara mucho más la educación, mucho más la escuela. Y me parece que lo que más rastros feos va a dejar con el correr del tiempo, porque esos jóvenes que no han terminado una secundaria, ¿qué les espera? ¿Viste?
Ahora, cuanto más que nunca, tenés que tener algún título para que tengas una entrada laboral buena. Yo de chica dije siempre que iba a ser maestra, maestra. Me encantó ser maestra, así que creo que esa era mi carrera, ¿no? Había mucho entusiasmo en los chicos por aprender. Mira que cómo investigaban libros, compraban libros los papás, enciclopedias, nosotros llevábamos. Había mucho entusiasmo por aprender, por hacer trabajos, y teníamos las ferias de ciencia, los concursos de ortografía, muchas cosas que los chicos tenían que poner mucho empeño y se hacía perfectamente bien. Y en esa época jamás hubieras oído vos que un niño de 7º grado no sabía leer y escribir. Sabía leer y escribir y muchísimas cosas más. Escribía, interpretaba, leía. Entonces a mí me da mucha pena oír ahora que digan que salen niños de la escuela primaria sin saber leer y escribir. Me parece tremendo eso. No sé a qué se debe, pero una cosa muy triste. Y chicos que entraban al secundario, por ejemplo, y los profesores nos decían, que a veces nos hablaban y decían, chicas, dejen algo sin enseñar ustedes, porque los chicos acá en primer año, los chicos de la escuela molestan, porque todo lo que le queremos enseñar ya saben. El que siempre me encontraba y me decía eso era Mardoqueo Reyes. Deja algo para que dé yo en primer año, porque si no tus alumnos molestan. O sea que salían muy bien preparados. En este momento, con todos los adelantos científicos y culturales, vos tendrías que decir los alumnos son mucho más preparados, y sin embargo te das con eso que te asombra que un niño salga de 7º grado, no sepa interpretar, no sepa interpretar lo que lee, no saben escribir. Chicos del secundario que no pueden hacer una evaluación escrita porque no se saben expresar. Ahí creo que hay algún error muy grande para que la escuela haya ido, en vez de mejorar, que haya ido para atrás, ¿no? Una vez cada bimestre, después se hizo cada trimestre, teníamos que ir casa por casa de los alumnos para llenar como un cuadernillo del nivel intelectual, de la forma que vivía cada alumno. Así que salíamos de la escuela y nos teníamos que repartir para visitar todos los alumnos, que eran cursos de muchos chicos, salir de la escuela e ir a visitar 3, 4 domicilios, 2, lo que podíamos para alcanzar porque cada trimestre teníamos que llenar un cuadernillo psicológico que se llamaba. Así que nunca salíamos después de las 4 horas, teníamos que hacer las visitas. Era obligación hacerlos, porque uno acá en Jesús María más o menos sin ir a la casa te dabas cuenta cómo era el nivel, ¿viste? Pero era a nivel provincial. Tenías que llenar qué condiciones de vida tenían, cómo era la casa, cómo vivían, cuántos hermanos eran, bueno, todo, varias hojas que teníamos que llenar cada trimestre. Terminábamos y ya teníamos que empezar con los primeros. Antes que estuviera la escuela Morandini, que nosotros teníamos, siempre yo tuve grados de entre 45 y 48 alumnos. Después que se abrió la escuela Morandini, entonces, como todo ese sector se iba a la escuela Morandini, ya tuvimos los cursos de 35, 38, 37, se nos había bajado un poco el número. Eran muy poquitos los chicos que había que ayudarlos, que la cooperadora que no tenían para el libro, para cuadernos, pero tenía 5 o 6 en cada. Y los papás se preocupaban muchísimo. Por ejemplo, estaba la cantina, que se les daba una comida lindísima a los chicos, y los padres no los querían mandar a los chicos a la cantina, y yo lo hablaba a mi jardinero, que tenía varios chicos y que eran bastante pobres, que los mandara porque la comida era lindísima, la comida que se le hacía. Y él me decía que si un padre no podía alimentar a los hijos, no tenía dignidad, y no le podíamos hacer mandar a los chicos a la cantina. Y tal es así que la cantina ahí en esa escuela llegó un momento que tenía tan pocos niños que se cerró. Tenían 2 cocineras nombradas por el gobierno, pero una comida lindísima. Y las maestras nos tocaba una semana cada una ir en el momento de que los chicos comían a estar ahí presentes.
Las porteras, pobres, semejante escuela, y que eran 2 nomás al principio, imagínate que hacían lo que podían. Teníamos el cooperador y el club de madres que trabajaban muchísimo, muchísimo por la escuela. De vez en cuando se hicieron en el Cine Plaza, la famosa fiesta de fin de año, que era la fiesta importante, así que muchas veces la hacíamos en el cine, porque para darle, no sé, debe ser más importancia al acto, se hacía esa fiesta. Siempre los sueldos, así era para los médicos, para los empleados de correo, todo el empleado público en general de nuestro país, nunca tuvo sueldos altos. Mi marido, con nosotros nos casamos, mi marido era empleado del Banco de Córdoba, y ganaba, creo, 10, 15 pesos. Yo ganaba 315 pesos y él creo que ganaba 360. Y vivíamos cómodos, no derrochando nada, pero se vivía bien con ese sueldo. Por eso digo que todos los sueldos públicos, los de correo estaban lo mismo, todos fueron siempre sueldos muy bajos. En la época cuando surgió Perón, que vino el gran aumento para los obreros, para los empleados, nosotros nunca nos aumentaron ni un peso, no nos tocó, así que siempre fue así. Y en esa época los maestros no faltábamos a clase, nos costaba faltar. Licencias así como ahora, tan rápidas, no pedíamos licencia más que, teníamos la licencia por maternidad, yo creo que la única que figuraron por lo menos cuando yo me retiré, y pedimos esa foja de servicio para presentar para jubilarlo, y la empleada me dice, ay, espere que nos debemos haber equivocado, porque acá figura que usted tiene una licencia por maternidad, porque Daniel había nacido en enero, no tuve licencia, y tuve una sola licencia por una gripe, un año que estaba la influenza italiana, que tuve como 10 días en cama, y después 7 faltas en los 32 años que había trabajado. Entonces me decía la chica, espere un momento, vamos a revisar porque debemos estar equivocados. Digo, no están equivocados, está bien. ¿Y eso era frecuente? Sí, todos. Nadie faltaba porque sí, a veces me iba enferma, venían las maestras porque no queríamos que perdieran clase los chicos. Bueno, había mucho entusiasmo en el personal de las escuelas. Había gente que tenía problemas a veces, que no le iba el personal, no tenía dónde dejar los chicos. Bueno, yo no tuve ese problema por mi mamá, que me iba todos los días a cuidar a los chicos. Yo me llevé muy bien con mi mamá, me dio siempre un apoyo enorme, así que un recuerdo hermoso. Era un modelo distinto, ya el de mi mamá, un distinto modelo de vida, pero fuimos muy allegadas, así que muy lindo el recuerdo. Del gobierno siempre se obtuvo poco y nada, en todas las épocas. Entonces las cooperadoras trabajaban muchísimo, pero la plata que se manejaba era muy poca. Y desde que estuvo la Doma se pudieron hacer obras grandes que antes no se podía, agregar baños, hacer aulas, techar patios centrales, como pasó en la escuela nuestra, que quedó un hermoso salón de actos, antes que hicieran el otro que tienen ahora en la esquina, pero un lindo salón de actos porque se pudo techar eso, y bueno, todo fue por la Doma, se pudo hacer muchas cosas en la educación de acá de la zona por la Doma. Pero si alguien necesitaba algo, enseguida lo obteníamos. Si algún niño, por ejemplo, no podía seguir la secundaria porque no tenía medios, enseguida había padres que se ofrecían, que uno compraba libros, que el otro compraba uniforme. O sea, esa solidaridad la teníamos constantemente en la escuela. Mira, los libros de texto, viste que no los usábamos tanto, porque como empezamos con los grupos a trabajar y que había que investigar, más vale era utilizar las enciclopedias, algo más. O sea, no nos cerrábamos mucho en el manual del grado, siempre teníamos que ampliar y investigar más. En los últimos años sí trabajamos por áreas. Al principio no, era la maestra, y después trabajábamos por áreas. O sea, una daba lenguas, otra matemáticas, otra estudios sociales. Siempre éramos grupos de 3 maestras, en los grados superiores sobre todo, ¿no? En sexto, séptimo. En esa época la gente compraba muchos libros
venían a las escuelas los viajantes, ¿viste? De librerías, ¿te acordás? Que se instalaban varios días y vendían muchísimos libros en Jesús María. Nos contaban que estaban contentísimos ellos con venir a Jesús María porque les iba muy bien. Los fotógrafos todo el año. Sí, cientos, muchísimas. miles. Sí, muchísimas. Ay, ahora que las veo, hasta con los ruleros puestos, daban pena. Eso sí, si le mostrara a mis nietos ahora se morirían de risa. Tenían que venir autorizados de las inspecciones de Córdoba, los autorizaban. Y bueno, imagínate que todo el mundo quería la fotografía, los chicos la querían. Así que fotografiaban a todos los grados eran numerosos, debían tener un negocio bastante importante. Eso era una costumbre, yo creo, porque en todos los viajes, además iban a todos los colegios, así que nada se robaba. Los chicos, cuando eran chicos, justamente mis hijos, Analía, Daniel, que era más desordenado, dejaba la bicicleta en cualquier lado. Bueno, se daba cuenta que la había dejado en algún lugar. Donde la había dejado, 3 días, 5 días, lo que fuera, ahí estaba la bicicleta. A veces la dejaban en el centro, ay, sí, la dejé en la plaza, buscaban. O salía con los amigos y las dejaban a jugar al fútbol, por ejemplo, dejaban las bicicletas en cualquier lado, se olvidaban, ahí iban, las buscaban, ahí estaban las bicicletas. O sea, de robos, nada. Había un barrio que estaba cerca de la ruta, en una esquina que estaba el famoso negocio de Berro. Entonces había ahí toda esa zona, unas cortadas, pero una villa miseria, muy miseria, ¿viste? Esas hechas con cartones, con nylon. Entonces ahí la gente procuraba no pasar. Y cuando yo recién me inicié, como las maestras teníamos que hacer las vacunaciones, cuando apareció la vacuna Sabin, y te digo ya que hacía varios años que estábamos acá, cuando nos tocaba esa zona de la cortada de Berro, era difícil, porque encontraba gente borracha a los costados de todas unas callecitas y todas esas casicitas hechas así. Ese lugar era bravo. Después otros lugares, bueno, no sé, a lo mejor como habrá sido más a las afueras de Jesús María, ¿no? Te digo, entrábamos así en ciertas... Cuando nos tocaba la vacunación, que como nosotros vivíamos en esa zona, más o menos nos daban zonas cercadas nuestras, el ambiente era feo, pero viste que por lo general nosotros no entrábamos a esos lugares, sino que nos traían los niñitos ahí en la puerta, pero se veía que el ambiente era muy, muy feo. Toda esa zona después ahora es una zona, viste, ya construida casas, que mejoró muchísimo, pero esa zona mucho tiempo estuvo gente muy humilde, pero esa gente ya era gente sumamente ordenada, mandaba a los chicos a la escuela nuestra justamente, ya nada que ver con lo que había sido ese barrio anterior. Mira, trabajaban en esa época la gente, no esa villa, ¿no? Porque esa villa era famosa de, como te digo, de que no trabajaban. Pero cuando ya se fue haciendo con más casitas ya de material así, eran todos trabajadores. Jardineros había, después nosotros jardineros que teníamos en casa era de ahí, pero gente que trabajaban todos. Nosotros cuando llegamos ahí ya estaba edificado. Yo creo que la única casa que se hizo fue la casa nuestra, pero ya todas las casas de los alrededores eran casas de muchos años ya que estaban construidas. De la esquina donde estaba mi casa, la esquina del frente era de la familia Lagos de Buenos Aires y el señor Shaw era un yerno, estaba casado con una de las chicas Lagos y se vino a vivir a Jesús María, así que ahí en el frente vivía esta familia Shaw. Y esa casa Lagos centenaria porque ya era una casa antigua y vieja, diríamos, en esa época. Había varias casas antiguas. Esa casa también que estaba cerca del huerto, que ahora la habían demolido en esa esquina, también. Eran todas casas, la que está todavía ahora frente, ahí en la calle Tucumán y Julio Arroca, esa casa antigua. Eran casas que esa gente venían a veranear nada más. Donde está ahora el Museo de la Ciudad. Esas casas eran todas casas
que en el verano se llenaban de gente, de mucha gente que venía a pasar el verano acá, a Jesús María. Eran familias que venían un tiempo, se iban, estaban más entre ellos, diríamos, que con la gente del pueblo. Con nosotros, por ejemplo, el salía del domingo, salía a almorzar, el Hotel Plaza. Y no tenías mucho más. Y ya estaba en esa época, sí, el Garrido. Garrido, que era un ranchito muy chiquito que ponía todas las mesas afuera, pero ya íbamos a almorzar también a veces a lo de Garrido. Acá en el centro había, por ejemplo, 3 tiendas, que era la tienda La Nueva, la más completa, la que tenía más cosas. Donde ahora está Cariba, que era la tienda de Cristofi, y donde ahora está la radio del Chico Parodi, era la tienda de Parodi. Y esos eran los 3 negocios. Había una librería de un señor Huerta, también de esa esquina, en la mitad de cuadra, y yo creo que no había nada más. Después de un tiempo apareció Divo, que puso primero tienda, después zapatería, pero eso ya fue varios años después. Y el lugar donde más iba la gente, donde más movimiento hubo, siempre fue la tienda La Nueva.